Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del intrigante caso de la paloma espía. En 2012, un británico encontró el esqueleto de una paloma mientras limpiaba su chimenea. En una de sus patas llevaba un cilindro que contenía un mensaje cifrado. Aquella no era una paloma cualquiera, era un soldado que había luchado contra los nazis. Aquella no era una paloma más, sino una de las 16.000 que Winston Churchill había enviado a Francia para espiar a los nazis durante la Operación Columba. Ese fue el nombre que puso el gobierno británico a un plan con el que consiguieron conocer de manera pormenorizada la posición de los nazis en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el espionaje aéreo británico utilizó métodos ingeniosos para obtener información crucial sobre los nazis. Uno de esos métodos involucraba palomas mensajeras. Aquel plan consistía en enviar 16.000 palomas que ayudaran a mantener la comunicación con los soldados en el frente, pero, ¿cómo lo hacían? De una manera muy inteligente. Los animales eran enviados en paracaídas, desde bombarderos a gran altura, dentro de unas jaulas cerradas y lanzadas en la oscuridad de la noche sobre la Francia ocupada. Dentro de cada jaula había un cilindro donde se introducía el mensaje, hojas de papel muy fino, un lápiz especial y detalladas instrucciones sobre cómo escribir un mensaje en francés, flamenco o holandés, con el que informar de las posiciones enemigas, armamento o guarniciones. Con este plan, miles de palomas se unieron al frente para combatir a los soldados nazis e incluso 32 de ellas llegaron a ser reconocidas por sus labores durante el conflicto, recibiendo algún tipo de medalla o condecoración por su labor. Una paloma llamada Comando realizó 90 misiones por las que recibió la medalla Dickin, equiparable a la Cruz Victoria, la más alta condecoración militar que reconoce el valor frente al enemigo. El entrenamiento de las palomas era riguroso. Se aseguraban de que pudieran encontrar su camino de regreso a las bases británicas con precisión asombrosa. A pesar de que tan solo unas 1.800 regresaron a Inglaterra, más de la mitad portaron mensajes de gran interés y de gran ayuda para poder hacer frente a los nazis. Cuando los alemanes se dieron cuenta del plan de Londres, Hitler dio orden a todas las guarniciones de la costa francesa de abatir a cualquier pájaro que se dirigiese a Gran Bretaña, llegando incluso a entrenar halcones para dar caza a las palomas enemigas. Cuando el plan de adiestramiento de halcones llegó a oídos británicos, el MI5 creó una unidad, dirigida por un coronel campeón de tiro, con la orden de recorrer el sur de Inglaterra dando caza a todos los halcones que vieran sobrevolando sus costas. A medida que la guerra llegaba a su fin, estas heroínas fueron relegadas a un segundo plano, pero su contribución a la victoria aliada jamás ha sido olvidada. Pero, ¿cuál era el mensaje que llevaba la paloma con la que comienza esta historia? Los descifradores más importantes del cuartel central de comunicaciones del gobierno del Reino Unido fueron incapaces de descubrir el significado oculto. Aunque posteriormente Gordion, un aficionado canadiense, afirmó que tardó 17 minutos en descifrar el mensaje tras descubrir que la clave estaba en un libro de códigos que había heredado. Young utilizó el libro de observadores aéreos del Real Cuerpo Aéreo Británico, Escuadrón número 92, de su tío abuelo. Cree que fue escrito por el sargento William Stadd, de 27 años, un carabinero de Lancashire, quien había sido enviado a Normandía con palomas para informar sobre las posiciones alemanas. Stadd murió unas semanas después y está enterrado en un cementerio de guerra de Normandía. El uso de palomas espías demostró ser una táctica de espionaje innovadora y efectiva, subrayando la creatividad y determinación del espionaje británico. Hoy, estas palomas son recordadas como héroes no convencionales de una guerra donde cada pieza de información podía cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este sorprendente viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.